noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y las entrevistas en el Canal Capital. Un saludo muy amable y muy cordial como siempre a toda nuestra audiencia en Bogotá, en Cundinamarca, en las diferentes ciudades de Colombia y fuera del país. El 2019 ha arrancado con una preocupación por la suerte que están corriendo centenares de líderes sociales a lo largo y ancho de todo el país. ¿Qué está pasando con ellos? Víctimas de amenazas, víctimas, algunos de ellos de asesinatos. Se habla de 7 líderes sociales asesinados en el comienzo del 2019 y el gobierno del presidente Iván Duque, que hoy tuvo una reunión con un alto delegado de Naciones Unidas, está enfrentando el problema. ¿Qué está haciendo? ¿Qué problema encontró? ¿Qué viene para garantizar la seguridad de los líderes sociales? Esta noche aquí en Canal Capital nos acompaña Francisco Barbosa, que es el alto consejero presidencial para los derechos humanos y los asuntos internacionales. Doctor Barbosa, como siempre, bienvenido, buenas noches. Es un gusto estar acá, Yesid, para conversar sobre estos temas y un saludo especial a la audiencia que está y a la tele. A las personas que nos están viendo el día de hoy. Bueno, iniciemos con las cifras. Este año se ha dicho de manera extraoficial que en el arranque del 2019 7 líderes sociales fueron asesinados. Se ha hablado, se ha dado incluso la identidad de todos ellos. Doctor Barbosa, ¿qué reporte tiene el gobierno? ¿Cuántos líderes sociales han sido asesinados este año? No, mire, lo que tenemos en este momento claro es que existen una serie de hechos que están involucrando a los líderes sociales en algunas zonas del país. En este momento está en verificación cuáles fueron los hechos que generaron estas muertes, porque podrá entender que hay unos hechos que se dan por razón de la condición de líder social y hay otros hechos que no, pero ese es un asunto que se verificará, como se ha venido verificando incluso desde el gobierno pasado, con Naciones Unidas, con la Fiscalía, con la Defensoría y con las autoridades, y al final de mes haremos un balance exactamente de qué fue lo que ocurrió. Más allá de esa verificación, lo que habría que decir es lo siguiente, Yesid. Nosotros somos absolutamente conscientes de esta situación de los líderes sociales. Para el gobierno del presidente Iván Duque es una necesidad, es un imperativo tratar de frenar esta situación. ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado que en los territorios se presentan diversidad de violencias, unas especie de mecanismos que han empezado a poner contra la espada y la pared a los líderes sociales, entre ellos derivados, uno, del aumento de cultivos de coca en los territorios. Es una realidad, es una constatación. Tenemos más de 200.000 hectáreas de coca en el territorio. A pesar de los procesos de sustitución, existe una importante producción de cocaína en Colombia. Y esto genera, por supuesto, todos los enlaces de violencia, porque hay unos actores externos, no solamente quien siembra, sino al mismo tiempo quien da o provee todos los mecanismos para que se pueda constituir ese producto, el clorhidrato de cocaína, los cristalizadores, etc. 2, el tema de la minería ilegal. Aquí la gente olvida o no sabe algo que es muy importante decir. La producción de minería ilegal de oro, por ejemplo, es mucho más es mucho mejor y mucho más rentable que la misma cocaína, el mismo mercado de narcotráfico, por todas las dificultades que tiene esta circunstancia. Es decir, 1 gramo de oro o oro que exploran de forma ilegal en un río de nuestro país, llaman el Orinoco, por ejemplo, entre Vichada y Guainía, al frente de Venezuela, entre Inírida y un pequeño caserío que se llama Manabén, sacan una pepa de oro y esa pepa de oro se la pueden meter en un bolsillo. Y todo esto está incidiendo. Pero por supuesto, porque además lo que hay son estructuras criminales, llamo ELN, sí, que es un GAO, un grupo armado organizado. Están los famosos grupos armados organizados, además disidentes, que eran los famosos disidentes de FARC, pero está el Clan del Golfo, está los Caparrapos, pero están todos. Iniciamos un poco con el tema de, bueno, se está buscando establecer, se está verificando cuántos líderes sociales fueron asesinados en el arranque del 2019. El gobierno en estos momentos, a la hora de consolidar estas cifras, ¿qué trabajo viene realizando? Porque se conocía que durante el año pasado se hablaba que entre enero del 2016 y octubre del 2018 se conocieron 213 casos de líderes sociales completamente verificados que fueron asesinados por razones de su trabajo. Pero ¿por qué está siendo tan difícil tener información certera sobre lo que está pasando con los líderes sociales? Dos cosas. Una, finalmente el gobierno tiene que hacerle frente a esta situación que yo estoy describiendo. Entonces se hace un plan de acción urgente
con la dirección de la ministra del Interior y de los consejeros presidenciales Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz, Rafael Guarín, Seguridad, Francisco Barbosa, Derechos Humanos, y al mismo tiempo autoridad de policía, fiscalía, etcétera, para coordinar la acción institucional frente a este tema de líderes sociales. Esto implicará traslado a los territorios. El día de mañana iremos a San Vicente del Caguán, iremos a Tibú, iremos a Caucás, iremos a Truandó, etcétera. Pero más allá de eso, también es fortalecer todo el tema de campaña contra la estigmatización que hay de líderes sociales en los territorios, porque el discurso en Bogotá es distinto al discurso en las regiones. Primer tema. Segundo tema, preparando la política pública para enfrentar esto, que va a estar atada a la reunión que tenemos de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Empezamos a hacer un trabajo con el doctor Miguel Ceballos, su oficina y la mía, para empezar a determinar cuáles eran las cifras que existían desde el 2010 al 2018 y empezar a hacer una política pública y entender la manera como se ha movido la violencia en los territorios. ¿Ustedes en el No encontramos nada. Encontramos del 2010 al 2016 que no existía líderes sociales en Colombia. Es decir, la figura líder social en Colombia no existía. Entonces nos encontramos con que la figura de líder social fue enmarcada en el Acuerdo de Paz de La Habana como si los líderes sociales solamente existieran por virtud del Acuerdo de La Habana y los líderes sociales no existieran por fuera del Acuerdo de La Habana. Eso nos puso en una circunstancia compleja desde el búsqueda de información y de diagnóstico para atacar también algunos de esos fenómenos, porque entonces lo que tenemos son tasas de homicidio. Y esas tasas de homicidio, pues obviamente tenemos que moverlas y verlas en los territorios, pero no tenemos caracterizaciones precisas sobre líderes sociales. ¿Qué se entregó al gobierno? Se entregó un informe de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y se entregó un informe sobre el tema de líderes sociales a partir del año finales, noviembre del 2015 hasta el final, hasta 7 de agosto. Es decir que, doctor Barbosa, en Colombia empezamos a registrar y a caracterizar los asesinatos de los líderes sociales luego de la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón en Bogotá. Pues evidentemente existe una constatación con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que de hecho es la encargada de hacer ese seguimiento de líderes sociales. Lo que no tenemos nosotros establecido es qué ocurrió en el tema de líderes sociales del 2010 al 2015, en principios del 2016, y además que se lo digo con una cosa, Jessy, que me parece muy importante. Dos elementos centrales para que entienda la audiencia. Primera, nosotros no encontramos en el Plan Nacional de Desarrollo de Juan Manuel Santos 2014-2018 una sola mención a la palabra líder social. ¿Y por qué? ¿A qué lo atribuyen ustedes? Básicamente es la pregunta que nosotros nos hacemos, porque hoy tenemos un país abocado a la discusión sobre líderes sociales y en Colombia no existían líderes sociales hasta el 2016, momento en que se firmó ese acuerdo. ¿O este nombre de líderes sociales asesinados se empezó a sentir en la opinión pública luego de la firma del Acuerdo de Paz? Puede ser. Lo que nosotros decimos es lo siguiente, más allá de esta discusión, es que puede ser semántica, pero que es importante porque la política pública se construye con cifras. Hoy no hay una política pública en Colombia para atender... Nosotros estamos construyéndola. ¿No existía? No existía. No hay política pública de líderes sociales. Su antecesora en el cargo, Paula Gaviria, hablaba de unos documentos, de unas acciones que venía adelantando el gobierno anterior en ese sentido y que se entregaron durante un empalme. Entregaron unos documentos. Yo no participé en el empalme con ella, pero entregaron unos documentos además que fueron evaluados y han sido analizados por el gobierno nacional estos 5 meses, pero nosotros construimos 2 caminos. Uno, el PAO, que es ese plan de acción urgente, y la política pública. Y decir, hay una cosa importante, a mí que no me digan que yo tengo que construir solamente una política pública de líderes sociales atado a un acuerdo de paz, solamente. Porque es que los líderes sociales no solamente están en los 170 municipios PEDET, es que aquí estamos creyendo es que el país tiene 170 municipios, el país tiene 1.103 municipios. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa? Es decir, que podríamos estar ante un fenómeno de persecución, de asesinato, de amenazas a líderes sociales que el país venía ignorando en los últimos casi 10 años, 15 años. La verdad es que, mire, le doy el siguiente dato. Nosotros invitamos como gobierno, el presidente de la República, Iván Duque, en cabeza del señor canciller Carlos Holmes Trujillo, invitó a Michel Forst, relator de Naciones Unidas,
relativo a líderes sociales y defensores de derechos humanos, y hacía 9 años no invitaban al señor Forst. ¿Por qué no lo invitaban? El señor Forst nos indicó que no lo invitaban porque finalmente pues, nunca recibió invitación oficial, no pudo venir acá y evidentemente no tenía cifras de lo que estaba ocurriendo en Colombia. Entonces, claro, cuando nosotros lo invitamos a él acá, él dice, pues evidentemente muchas gracias, y una de sus recomendaciones es, yo quiero hacer un seguimiento de lo que está pasando en Colombia, porque de hecho yo tenemos recomendaciones de 2010 y 2011 que ni siquiera fueron cumplidas por el gobierno colombiano. Entonces, uno de los temas importantes acá es que nosotros queremos poner los puntos sobre la mesa. Y queremos poner los puntos sobre la mesa porque es que aquí hay que decir las cosas con su nombre. Han hecho ustedes un ejercicio completamente franco de salir a la opinión pero por pública, supuesto, no y decir, aquí no encontramos cifras de lo que venía aconteciendo entre el 2010 y el 2016, lo que hay del 2016 en adelante se está caracterizando aún, pero lo cierto es, doctor Barbosa, y puede ser muy preocupante, pero hay que hablar con la verdad, es que a hoy Colombia no tiene completamente identificado un mapa de quiénes son los líderes sociales que han sido asesinados, por qué razón los han asesinado, qué grupo armado estaría detrás. No, ahí ha hecho una tarea muy importante la Fiscalía sobre eso. Nosotros sí tenemos ya certeza y claridad de cómo se están presentando el movimiento del tema de asesinatos de estos líderes sociales. La Fiscalía presentó unos datos que son además muy importantes, más del 53% de resolución de los casos. Luego ya hay se está detectando un poco qué es lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Es lo que yo le decía, están puestos contra la espada y la pared por grupos armados, minería, narcotráfico. El tema de tierras también juega un papel importante en ciertas zonas del país, en donde se está presentando una avalancha también de asesinatos en algunos casos de estos, por cuenta de una captura de, digamos, de estructuras criminales hacia esas rentas que se generan en las zonas, pero además con un agravante, es decir, hace 25, 30 años se hablaba de sistematicidad de muertes de, recuerdo yo, de sindicalistas, decían, por ejemplo, sí, claro, se planteaba el tema del sindicalismo, el mismo caso de la UP. Esa historia que tenemos como colombianos de esa época de la sistematicidad, era una sistematicidad leída desde la idea de que el Estado estaba detrás de esos crímenes, a través de diferentes agencias. En ese caso había un involucramiento que se hizo a ramas del poder público, a fuerzas militares, etc. Hoy lo que existe, y por los datos que ya tenemos nosotros y que hemos venido además encontrando con articulación con policía, fiscalía y con lo que se ha venido haciendo, es que aquí los que sistemáticamente están atacando a los líderes sociales son las bandas criminales y estos delincuentes del ELN, disidencias FARC y otros grupos GAOs que están además luchando por esas estructuras, contra estas estructuras criminales. Claro. Entonces, la fuerza pública que están luchando están atentando contra los líderes sociales. Entonces, aquí lo que estamos viendo es el Estado tiene que llegar a esos territorios de una forma mucho más permanente, menos transitoria, y evidentemente sacar este debate de los líderes sociales, que es un tema nacional de muchísima importancia, de unas lecturas partidistas que han terminado... ¿Usted siente que se está haciendo política con los líderes sociales? Se está haciendo política con los muertos en este conflicto y en los líderes sociales. ¿Por qué les se lo digo? Aquí ha habido audiencias de la Comisión Interamericana, ha habido debates en Colombia en torno a los líderes sociales, a través de ciertos actores políticos que dicen, no, aquí lo que hay es una sistematicidad del Estado alrededor de la muerte de esos líderes. A mí me parece una irresponsabilidad, porque las cifras y los hechos que estamos teniendo en los territorios donde además yo he estado, donde he ido, donde he constatado, donde hemos estado como Estado verificando esto y al mismo tiempo trabajando en una estrategia para que no nos maten más a nuestros líderes sociales, nos están diciendo totalmente lo contrario. ¿Y quiénes están haciendo política con esta realidad? Bueno, lo están haciendo diferentes actores, están haciendo política, por ejemplo, en la Comisión Interamericana usted ve actores políticos que van allá y se presentan diciendo que representan a los líderes sociales y que hay una acción del Estado contra los líderes sociales. Es que ir al sistema interamericano es atribuir una responsabilidad del Estado sobre estos temas. En vez de sentarse y discutir de forma además consensual, buscar un gran pacto nacional en torno a una figura que no implica absolutamente ningún problema de reconocer entre todos que tenemos que resolver, lo que hacen es sacar banderas políticas y a decir que hay que hacer, que el Estado
dado que hay sistematicidad y que el Estado no está haciendo nada para proteger a los líderes sociales a través de discursos en el Congreso o a través de discursos internacionales. Claro, ahora bien, muchas personas, doctor Barbosa, dicen, se firmó la paz con ASFAR. Usted, que conoce muy bien el tema del conflicto armado en Colombia, esperaban que después de esta firma se redujeran los índices de violencia, se redujeran los índices de criminalidad, pero lo que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de los líderes sociales, es que parece ser que han surgido nuevas maneras de ejercer la violencia en diferentes territorios con bandas dedicadas al pequeño negocio de la minería ilegal o al gran negocio de la minería ilegal, al narcotráfico, y que detrás de ellos también estarían buscando acallar estas voces. Es decir, que la firma de la paz con las FARC no ha garantizado que en muchas regiones del país haya vuelto la paz. Y usted viaja todos los días por todo el país y a usted le habrán dicho. Son varias cosas, pero yo diría que una de ellas es la relativa a que cuando se firmó el acuerdo de paz, y creo que aquí yo lo dije en algún momento como invitado, cuando se firmó el acuerdo de paz era necesario, de hecho lo escribí, era necesario que la implementación de ese acuerdo de paz se hiciera rápidamente en los territorios. Porque lo que se presentaba era un abandono de estructuras que legítima y genuinamente abandonaban la guerra y que terminaban además en unas zonas de concentración, en unos ETCRs, y que están allí personas que genuinamente han dado ese paso, ¿cierto? Pero que era necesario de forma inmediata que el Estado llegara con provisión de bienes públicos, que el Estado llegara con seguridad, que el Estado llegara con policía, que el Estado garantizara los derechos fundamentales de la población. ¿Qué fue lo que ocurrió? No ocurrió. Lo que ocurrió fue que se firmó el acuerdo y el debate en torno a la paz terminó siendo un debate parlamentario y legislativo. Terminó siendo y jurídico. Entonces, cuando usted planteó eso, o sea, se plantea eso, inmediatamente usted se traslada a las regiones y en las regiones usted observa que existen circunstancias muy complejas porque han venido siendo copados los espacios, algunos de esos espacios, por los diferentes grupos delincuenciales que abundan en esas regiones, muchos de ellos disidentes, muchos de ellos el ELN, otros los caparrapos, el Clan del Golfo. Y estos grupos que están copando esos territorios, como usted lo señala, doctor Barbosa, están detrás de estos asesinatos y estas amenazas. Aquí no hay ninguna otra explicación. Esa es la explicación. Estos grupos criminales están detrás de toda esta circunstancia. ¿Qué vamos a iniciar nosotros? Vamos a iniciar, dentro del marco de la política pública, ya una campaña también masiva de medios de comunicación para ir por estas personas y para que quede claro que aquí se va a respetar la vida de la gente. Bueno, no puede haber discusión ni política, ni tampoco con ningún matiz ideológico en torno a la vida de las personas en Colombia. Usted en las últimas horas ha puesto este debate sobre la mesa, ha dicho en sus redes sociales que no hubo un informe entre el 2010 y el 2016, ha hablado de lo que va a hacer el gobierno y precisamente eso es lo que quiere saber la gente, doctor Barbosa. ¿Qué va a hacer el gobierno de Iván Duque para atender esta situación con los líderes sociales, que es una realidad? Visto ya todo el contexto de la situación, de lo que venía aconteciendo en el pasado, lo que la gente hoy en día reclama son acciones. ¿Qué hacer para proteger a estos líderes? Y el presidente Iván Duque ha anunciado medidas para redoblar la seguridad. ¿En qué consisten? Mire, varias cosas. El plan de acción oportuna que ya están dando tiene varios ejes, pero esos ejes están centralizados yo creo que en dos grandes principios. Uno, la territorialización de la presencia del Estado. O sea, nosotros tenemos que estar en los diferentes territorios de forma permanente, con puntos de mando unificados, con control en las regiones, etc. Y que llegue esto también de la mano con acciones sociales. Ahí la dirección, el Departamento de Prosperidad Social va a llegar a esos municipios y a esos lugares. Yesid, la situación no es tan compleja de entender. Cuando usted cruza los mapas de violencia con los mapas PEDET que tenemos, los líderes sociales están siendo asesinados en los municipios básicamente donde se está presentando esto. Nosotros sí tenemos claridad más o menos de qué municipios se está presentando y qué dinámicas de violencia se están haciendo. Entonces ese primer tema de la territorialización es un tema clave. Dos, hay una gran reforma a la Unidad Nacional de Protección. La Unidad Nacional de Protección hoy está protegiendo, tiene más de 7.000 esquemas de seguridad. Yo hago la siguiente pregunta: ¿cuántos líderes sociales hay? Esa es la otra discusión que hay que darlo ante la opinión pública hoy en Colombia. Estamos hablando de que, según las cifras de Naciones o los esquemas de caracterización que es necesario analizar, repensar, mirar, tenemos más de 6 millones de líderes sociales. Yo le pregunto, ¿algún Estado puede garantizarle la vida
personalmente, individual, con un esquema de seguridad a 6 millones de personas? Es imposible. Entonces nos toca pensar soluciones colectivas. ¿Cuáles han sido soluciones colectivas muy importantes? Por ejemplo, las comunidades indígenas con sus guardias indígenas, las guardias cimarronas de poblaciones afro, lo que ocurrió con la comunidad de Paz de Apartado que terminaron protegiéndose, etcétera. Son mecanismos que se pueden construir con la sociedad civil, se pueden construir con las organizaciones y eso va a ser parte de las discusiones en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. ¿Cómo se va a caracterizar quién es un líder social en Colombia? Porque lo que usted señala, 7 millones de personas, pero dentro de ese universo yo creo habría que precisar muy bien quién es líder social y quién no. ¿O no? Yo creo que, mire, yo creo que hay que hacer un balance de ese es un debate que necesitamos dar con Naciones Unidas, que necesitamos dar con las sociedades, con las diferentes organizaciones, para poder determinar muy bien estos temas, porque pues ese es un asunto que amerita una reflexión para el país. ¿Ante qué instancia se va a discutir? Eso es una decisión estatal, es una decisión estatal con la presencia de Naciones Unidas que ha venido avalando o ha venido determinando quién efectivamente es líder social y quién no es líder social en el marco de estas discusiones. La Defensoría del Pueblo también ha colaborado, etcétera. Pero la disparidad de cifras que se nos ha presentado se ha presentado justamente por la ausencia de metodologías. Es que usted recuerda... De unas variables claras para saber... Es que volvemos al mismo asunto. 2016, el exministro Rivera decía en un mensaje el día de ayer, me decía, este es el informe que presentamos. Y en el informe que presentan dice, es que en el 2016... cambiamos la metodología y aparece la noción de líder social o defensor social o defensor de... Y entonces cambian las metodologías y obviamente es difícil nosotros determinar de qué es lo que estamos hablando. Claro, porque usted no tiene líneas de base de comparación. Y hasta ahora Colombia va a construir una línea de base sobre... Nosotros tenemos que construir no solamente una política pública, sino tenemos que ser eficaces. O sea, de nada sirve tener documentos si a la gente no le están matando. Entonces, nosotros sí tenemos este año que tener una respuesta concreta y decirle a los colombianos, señores, se ha disminuido esta circunstancia, hemos atacado estos frentes, hemos atacado esta realidad y tenemos que mandar un mensaje. El que la hace, la paga. Aquí no pueden matar líderes sociales impunemente y tampoco se puede hacer política con la muerte de los líderes sociales. ¿Hay un plan para reforzar las medidas de seguridad a través de la UNP de estos líderes sociales? Doctor Ramos, ¿ahí ya ha contemplado una acción en algunas regiones en concreto? En particular, por ejemplo, habla usted del Bajo Cauca, norte de Santander, zonas donde tradicionalmente ha habido este tipo de hostigamiento de grupos armados hacia líderes sociales. La UNP va a haber transformaciones en la UNP. Entonces ahí la transformación de la UNP es adecuar la protección a muchas circunstancias. Por ejemplo, y pongo un ejemplo bien claro. ¿De qué sirve un botón de pánico que se lo entreguen a una comunidad como Zancudo, que queda a 3 horas, río Iniri de abajo, en plena selva al lado de los cerros de Mavecure? De nada, ni siquiera hay conectividad. Claro. ¿Sí? ¿De qué sirve nosotros entregar un chaleco antibala o una gasolina a una persona que vive que tiene vía fluvial para trasladarse y que le dicen que le van a dar una camioneta? Pues de nada, nos toca hacer una tarea muy interesante, muy importante, y es que la UNP sí tiene que adaptarse a las realidades territoriales. Aquí tenemos problemas de todo nivel, yo lo he dicho públicamente, aquí tenemos que entender, y muchos funcionarios que están aquí en Bogotá del gobierno nacional tienen que entender también que aquí o se entiende el país territorialmente o aquí no hay respuestas. Aquí desde Bogotá yo no puedo entender la realidad de Puerto Carreño. Aquí desde Bogotá yo no puedo entender lo que está pasando en Inírida. Aquí desde Bogotá yo no puedo entender que Mitú es una isla en medio del Baupés, de que el corregimiento más cercano de Mitú queda a 1 hora y 10 minutos en avión. De que a mí me están diciendo que le apliquen los mismos criterios a Baupés, a Bichada, a Putumayo, que el que tiene Antioquia o que el que tiene un departamento como Cundinamarca en términos de percentiles, en términos educativos. Eso yo lo tengo que entender. Doctor Ragosa, para finalizar ese tema y aprovechando que también usted es el consejero presidencial para los asuntos internacionales, a hablar de otros temas, ¿cuándo estará lista esta política pública de atención a los líderes sociales? El gobierno la está construyendo, ha dicho usted. ¿Cuándo estará lista? No, ya está el plan de acción oportuna. Sí, el PAO. El PAO ya está y está funcionando y está operando. La política pública se tiene que construir, Yesid, también con la presencia de
representantes de las organizaciones y expertos a la luz de lo que se derivó del decreto que construyó la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que surgió del Acuerdo de La Habana. El gobierno nacional lo convocó, ya hizo una reunión preparatoria y convocará, creo que para el 30 de enero, ya esta primera reunión, y es una reunión en donde se sentará con las organizaciones y les dirá, bueno, tenemos esta circunstancia, ¿cómo entre todos vamos a empezar a construir una política pública? Tenemos el PAO y tenemos esto, a ver cómo compaginamos y vamos atacando los lunares de la violencia en Colombia, por supuesto moviéndonos. De hoy, de mañana al 30, estaremos en Tibú, en Caucasia, estaremos entrando, mañana vamos a San Vicente del Caguán con la ministra del Interior y vamos a ir socializando. Usted también. Directamente en los territorios, con la consejería. Y con la consejería vamos a ir, el consejero Ceballos, va a ir la ministra del Interior y voy a ir yo para socializar esto por una razón, Yesid. Nosotros tenemos que empoderar de este discurso nacional que estamos teniendo al país, también a los gobernadores y a los alcaldes, porque allá es donde nos está matando la gente. Hay que y es necesario que el discurso sea el mismo. Si unificamos el relato nacional en torno a esto, no va a haber posibilidad de que fallemos en esta estrategia. Doctor Ramos, hablemos de Venezuela. El canciller ha señalado que el gobierno de Colombia no reconoce como legítimo este nuevo mandato de Nicolás Maduro. Lo mismo la OEA, lo mismo la Unión Europea, lo mismo el gobierno de los Estados Unidos. Hay un aislamiento por completo de Nicolás Maduro en el escenario internacional. ¿Qué acciones va a emprender el gobierno de Iván Duque para seguir manteniendo en ese aislamiento internacional a Nicolás Maduro? ¿Hay una estrategia para aislarlo por completo? Uno, como país democrático, como Estado democrático, no puede reconocer a una satrapía y a una dictadura como la de Maduro. Eso es una vergüenza para el continente, es un lunar para el continente. Y por ende, el gobierno del presidente Duque claramente ha dicho, yo no reconozco ni reconocemos como país a ese gobierno. Es un gobierno ilegítimo, es un gobierno que además desconoció la Asamblea Nacional, es un gobierno que utiliza a un Tribunal Supremo de bolsillo para legitimar sus acciones contra el pueblo de Venezuela. Nosotros estamos recibiendo en Colombia, está entrando a Colombia más de 60.000 personas diarias por la frontera y se están instalando en este territorio diariamente para vivir en Colombia 4.000 personas y están saliendo por la frontera al Ecuador más de 4.000 personas. Es decir, casi 100.000, 120.000 personas están quedándose en Colombia mensualmente, casi 1 millón de personas año, Yesid. Nosotros aprobamos un COMPES dándole la mano a los hermanos de Venezuela, también de 12 billones de pesos para tratar de resolver los problemas en frontera. Yo los he recorrido todos los puntos fronterizos, yo estaba en la serranía del Perijá, entre Cesar y Guajira, he estado en Paraguachón, estuve en el Catatumbo, está en Cúcuta, en Arauca, Puerto Carreño y Guainía. ¿Qué es lo que uno ve? ¿Y qué cree usted, doctor Barbosa, que va a pasar en Venezuela y qué cree usted que debería pasar? Yo creo que el proceso de aislamiento internacional al que está siendo sometido Maduro es muy complicado. Es muy complicado porque la presión internacional que está teniendo lo está dejando sin oxígeno, completamente sin oxígeno. Lo que ha ocurrido en estos últimos días con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, es muy diciente. Una persona que es capturada por el SEBIN y horas después liberada. Eso está demostrando que hay unas rupturas internas dentro de ese régimen. El hecho mismo de que el grupo de Lima se haya pronunciado como se pronunció es muy complicado. Las declaraciones de los Estados Unidos. Luego yo creo que estamos viendo el camino final de un régimen y esperamos por el bienestar del continente de que finalmente podamos resolver esa circunstancia en favor de la democracia en Venezuela. Colombia, de todos modos, tiene unas fronteras, Yesid, y nosotros tenemos 2.200 kilómetros de frontera con Venezuela. El mensaje que nosotros hemos mandado es muy claro. Aquí existe, digamos, se le ha dado la posibilidad a los ciudadanos de Venezuela de entrar a Colombia, pero también aquí hay límites. ¿Y los límites qué significan? Que aquí no se pueden violar la ley colombiana ni la Constitución. Los ciudadanos de Venezuela saben que si quieren vivir en Colombia tienen que respetar la Constitución y la ley, de lo contrario serán expulsados. Ese es un tema que también queda claro, porque es que mucha gente ha dicho, bueno, pero es que finalmente a ellos no les asiste digamos, ellos aparecen acá y no hay ningún problema. No, ciudadano que entre a Colombia tiene que someterse a la Constitución y a la ley y tiene que cumplir con todos los parámetros. Les hemos dado la mano, seguiremos dando la mano y hoy con la labor de Cancillería, con la labor de mi
Migración Colombia, que ha hecho una tarea muy importante entregando los permisos especiales de permanencia, entregando las tarjetas de movilidad fronteriza, ha permitido, digamos, un movimiento en el territorio colombiano hacia Ecuador, hacia Perú, hacia Chile, hacia Argentina, hacia Uruguay, y por el otro lado, pues obviamente con unas dificultades muy grandes de ese país con Brasil. La atención a los venezolanos por parte del gobierno en general, doctor Barbosa, ¿cómo va? ¿Está llegando a un límite? Yo vuelvo y digo, académicamente, por ejemplo, cuando uno estudia estos temas de migración, Yesid, la demostración es muy simple. Cuando llega una persona, todo el mundo le da la mano. Cuando llegan 100, todo el mundo le da la mano. Pero si llegan 10 millones de personas, ya se acabó, digamos, la tolerancia, porque aparecen dos factores muy complejos o dos sentimientos muy complejos, que es el temor. Y después del temor viene el odio, que son dos cosas que están atadas en estudios. ¿Qué nos ha preocupado? Nos ha preocupado que en algunos municipios de Colombia, en algunos lugares ya se presentan fenómenos de linchamiento de ciudadanos de Venezuela, ya se presentan, lo vimos por ejemplo, y le pongo el caso concreto, en Manaure, Cesar. Se presentó un caso la semana pasada, yo estaba en el Cesar y estaba en el sur de La Guajira recorriendo algunos territorios, en Urumita, en San Juan de Cesar, en Villanueva, y me informaron que entre La Paz y Manaure, Serranía del Perijá, se presentó ese hecho. ¿Y un linchamiento? No, se presentan linchamientos, riñas públicas. ¿De colombianos con venezolanos? De colombianos, pues la gente percibe que un venezolano está allí, entonces es un delincuente, y entonces se generan unas situaciones de odio. Lo vimos aquí en Bogotá hace un par de meses, lo hemos visto en municipios como Fonseca, por ejemplo. Hay algunas denuncias en Arauca, menos en Puerto Carreño y Guainía, que son otros puntos fronterizos que tenemos con Venezuela, un poco por la lejanía también que están dentro de nuestro territorio y que hacen que pues las comunidades convivan de una manera mucho más clara, pero evidentemente la gente está alterada. Quiero decir, por ejemplo, cifras. Cuando usted tiene un municipio capital de departamento de Guainía como Inírida, que puede tener tranquilamente 35.000, 40.000 habitantes, y ya hay 3.000, 4.000 venezolanos dentro del territorio, estamos hablando de una circunstancia complicada en términos de salud, en términos de educación, en términos de provisión de bienes públicos, en términos de asistencia de menores. Eso genera problemas y el Estado colombiano, pues por supuesto, tiene que hacerle frente a esa situación, porque de lo contrario se desemboca en una situación compleja. Le pongo otro caso concreto, Puerto Carreño. En Puerto Carreño tenemos 200 niños venezolanos que en este momento no tienen acceso a la educación porque no hay cupos, ni hay colegios, ni hay profesores para eso. Entonces toca resolver ese problema porque estos niños están básicamente viviendo allí. Y eso se ve en Riohacha, eso se está viendo en Maicao, se ve en Uribia, se está viendo en la zona sur de La Guajira. Yo hice un recorrido como de muchísimos municipios, unos 15, hablando con los personeros y con los alcaldes, diciéndole: cuénteme las cifras de los ciudadanos de Venezuela, cuánta gente tienen acá, en los colegios, tal. Y cuando uno ve, obviamente la cobertura no es total y se pueden generar problemas de orden público también en esos lugares, lo cual hay que insistirle a la población que hay que tener paciencia y que el gobierno nacional está haciendo todo lo posible para hacerle frente a esta situación. Doctor Barbosa, sabemos que este tema es de competencia más del comisionado del doctor Ceballos, pero lo dicen muchos sectores del país y lo reclama la opinión pública. La suerte de Iván Márquez, ¿por quién nos expulsa de la JEP? Este mensaje de que dice que fue un error de las FARC haber entregado las armas, ha caído muy mal. El propio presidente Duque dice que parece ser que Iván Márquez estuviera incitando un nuevo brote de violencia en Colombia. ¿Qué falta para que se tomen decisiones frente a este caso? Mire, yo creo que aquí hay un tema importante. El primer tema es que el consejero para el posconflicto, Emilio Archila, ya tomó la primera medida que era muy importante. Por instrucción del señor presidente, solicitó un incidente de incumplimiento por parte del señor Iván Márquez en la JEP. ¿Por qué el mecanismo formal? Porque hay una institución que está allí, que es una jurisdicción que fue creada por Constitución, que está allí, etcétera. Entonces, ese es el incidente. La JEP tiene que pronunciarse. Y yo creo que esta razón que usted acaba de dar es una razón muy importante para que la JEP tenga presente. Y es que evidentemente uno no puede estar sometido a un proceso de justicia transicional que tiene sanciones restauradoras, sanciones reparadoras y estar por fuera, digamos, de ese discurso del acuerdo de La Habana,
bajo esos criterios. Y es que nada pasa. Y es que me parece muy grave, por supuesto, que digan que es un error haber entregado las armas. Yo creo que hay un tema muy, muy importante y estamos, digamos, también en el marco del gobierno nacional, verificando que hay brotes de violencia en algunos de esos lugares donde yo le decía, y esos brotes de violencia con las disidencias, pues obviamente le preocupa a uno porque discursos como estos pueden terminar incitando la salida de miembros de las FARC que se encuentran, o exmiembros de esa organización que se encuentran genuinamente y legítimamente buscando una incorporación a la sociedad en los ETCRs. Justo hoy el presidente Iván Duque sostuvo una reunión con el jefe de la misión de verificación al proceso de paz de Naciones Unidas, con el mexicano Carlos Ruiz. Estuvieron revisando cómo va el avance de la puesta en marcha de lo acordado en La Habana. ¿Cuál es el reporte que le entregó el presidente Iván Duque a este alto cargo de Naciones Unidas? Yo acompañé al presidente a la reunión esta mañana. Estuvimos reunidos, el presidente de una manera muy franca, muy clara, como es él, le expuso al doctor Ruiz Massieu que en qué estaba la situación de la implementación del acuerdo, las fragilidades que tiene la implementación. Muy claro hablamos del tema de los líderes sociales. Hablamos de nuestra preocupación en torno al funcionamiento de los institutos alrededor de la jurisdicción para la paz y de esa institucionalidad que requerimos que funcione, pero también fue muy claro el presidente de la República en el sentido en que está llevando también propuestas muy importantes en el Congreso de la República, como la de eliminar la posibilidad de que el delito político pueda ser conexo con el narcotráfico o con el secuestro para futuras negociaciones, porque no podemos repetir esa historia. Y eso lo hizo el presidente de la República de una forma muy clara, con un argumento, Yesid. Al presidente Iván Duque lo eligieron el mayor número de ciudadanos en la historia constitucional de este país, y lo eligieron con unas banderas, y lo eligieron con unas posiciones. El presidente defiende esas posiciones, pero siempre lo va a hacer, porque es una característica de él, como demócrata que es, lo va a hacer en el marco de las instituciones. Nosotros somos un gobierno que respetamos, nosotros no somos institucionales, nosotros no quemamos banderas de instituciones públicas en las calles, nosotros respetamos las instituciones. La mejor forma de acabar un país es decir que hay que acabarlo todo para que todo siga igual, como decía Giuseppe de Lampedusa. Nosotros no vamos a hacer eso, nosotros salimos en el marco de una postura en donde si hay una fricción en temas como estos, las vamos a resolver con las instituciones competentes. La pelota la tiene ahora la JEP, que tiene que tomar una decisión frente al caso de Iván Márquez, porque no tiene sentido, y eso hay que decírselo a los colombianos, ni nunca fue el propósito del acuerdo de paz, nunca, que las personas que se iban a someter a esa jurisdicción especial de paz se mantuvieran en el anonimato, escondidos en el territorio, enviando un abogado con un poder para aplazar y aplazar las audiencias. Del Paisa, de Joaquín Gómez, de Fabián Ramírez. Yo creo que estamos ante una circunstancia en la cual es menester ver exactamente qué es lo que está pasando. Yo le pongo otro ejemplo. Sí. Hace un par de meses iba a ir yo a San Vicente del Caguán. El helicóptero no pudo ir porque hubo una situación de atmosférica que impedía que pudiéramos ir en el helicóptero, y yo planteé la posibilidad de tomar un carro de Florencia Caquetá a San Vicente del Caguán. Y me dijeron, no, doctor, porque lo van a secuestrar. Me dijo, es posible que lo secuestren. ¿Pero cómo así? Es posible que lo secuestren entre el Doncello y Puerto Rico, que sigue siendo controlado por una disidencia, o hay una disidencia allí que está operando y sale de vez en cuando al camino, y está en esa disidencia está el señor alias El Paisa, o el primo de alias El Paisa, en esa zona, y es la misma zona en donde secuestraron a Ingrid Betancourt y donde asesinaron a la familia. ¿Y quién le entregó esa advertencia? Las mismas autoridades que dicen que hay problemas de seguridad en la zona. Pero entonces, no. Si eso le pasa a usted como consejero presidencial. Pues imagínese usted lo que le puede pasar a otro colombiano. Entonces, cuando estamos hablando de que hay una completa normalidad en los territorios, le estoy poniendo un caso concreto, que es el mío. Ahora, claro, uno puede ir a otros lugares del país y puede movilizarse. La realidad hoy es que, pues, si usted y yo queremos ir a San José de Uré, en Córdoba, pues sí, no podemos coger un avión e irnos allá tranquilamente a caminar, porque la situación es muy compleja. Es decir, que la paz... Es decir, que la paz no ha llegado. ¿Sabe cuál es la mejor definición de la paz que yo he escuchado? La paz la definió Benito Juárez en el siglo XIX como finalmente es el respeto al derecho del otro
si en muchos territorios el respeto al derecho ajeno no estaba evidente, no es evidente, pues evidentemente no hablemos más de emblemas y de eslóganes, más bien recuperemos el país, démosle legalidad, démosle emprendimiento, démosle equidad y démosle Estado de Derecho al territorio. Acabemos el gobierno de los eslóganes, nosotros estamos poniendo la cosa en la realidad. Yo prefiero abrir estos debates, Yesid, en Colombia. Sí, claro. Yo prefiero poner los debates en la mesa y que digan, esto no fue cierto, esto fue cierto, estamos trabajando en esto. Esta semana puso este tema sobre la mesa. Y lo puse sobre la mesa. Y seguiremos críticas, pero... Y seguiremos poniendo los temas sobre la mesa. No más buenas formas en la política. Esas buenas formas en la política de que es que aquí no se puede decir absolutamente nada porque se molesta a alguien o finalmente se altera a alguien. No, vamos a dar los debates con argumentos, por supuesto, sin odios, sin rencores, por supuesto sin dar esos debates masivos y brutales de insultos en las redes sociales. Pero lo que sí es claro es, ¿queremos dar los debates? Demos los debates. ¿Queremos discutir las cifras? Que el país vea las cifras. ¿Queremos hablar de reconciliación y de paz en Colombia? Hablémoslo, me parece importante. Pero entonces también entendamos cuál es la dinámica de los territorios y nosotros trabajamos para dar esas respuestas. Bueno, se nos acaba el tiempo, doctor Barbosa, pero ya que usted habla de debates, no quiero dejarlo ir sin preguntarle por una polémica en la que usted también terció muy fuertemente al inicio del año, la famosa frase del presidente Iván Duque con el secretario de Estado Pompeo sobre el apoyo crucial o no de los padres fundadores americanos en la independencia de Colombia, que nos puso a todos a leer historia. Usted es magíster en historia. Yo soy magíster y hice un doctorado. Han pasado algunos días y las ideas se van clarificando. Y miembro de la Academia Colombiana de Historia, bueno, etcétera. ¿Fue crucial o no fue crucial? Claro que fue crucial, y fue crucial por una razón muy simple. Dígame, y se lo digo de una forma muy clara, ¿cómo se puede justificar la Revolución Americana, la Revolución Francesa o las revoluciones hispanoamericanas sin ideologías? No hay revolución sin ideología. Y en los principios de la independencia, las ideologías fueron vitales. Aquí lo que querían era querían ver un pagaré, o querían ver finalmente un cheque girado, o querían ver una cuenta, o querían ver plata, o querían ver, no sé, o un documento que dijera que Estados Unidos giró o entregó una plata a un enviado para que comprara unos barcos y los trajera acá, y venían además marines de la época, porque además la gente, como tiene anacronismo, entonces cree que es utilizando los fenómenos de este tiempo, en ese tiempo, pero eso no no hubo dinero ni recursos, pero hubo un apoyo crucial, un apoyo crucial ideológico, en la medida en que básicamente nosotros tenemos y vivimos de la forma que vivimos gracias al modelo republicano, al modelo además de tridivisión de poderes que heredamos en parte no solamente de los Estados Unidos, heredamos de los franceses, heredamos de los ingleses. Entonces había una forma de enfrentar a España y era utilizar todas las herramientas que tuviéramos ideológicas. La revolución no solamente se dio acá porque estábamos controlados, o esto estaba controlado por España. La revolución también se dio en Filadelfia, se dio en Londres y se dio en París. ¿Qué es lo que puedo decir sobre eso? Pues un debate en redes sobre eso, Yesid. Sí. Yo sobre eso invitaba a hacer un debate público sobre ese tema, porque me parece interesante que en el año del Bicentenario... ¿Pero siente usted que se simplificó todo, se caricaturizó? No, yo creo que sí. ¿Vio los memes que hubo? ¿Se divirtió o no? Pues claro que me divertí. Además le voy a decir una cosa. No hay nada más divertido que ver además esos memes, porque hacen parte de la libertad de expresión. Claro. Yo me divierto, usted no sabe lo de que me divierto, incluso hasta con lo que la gente dice sobre los temas. Todos los días reviso además y veo a ver exactamente qué se dijo y qué no se dijo. ¿Qué le dijo el presidente de la defensa que usted hizo de pues lo que él dijo? Claro, por supuesto, estamos completamente de acuerdo. De hecho, además habrá un artículo en El País de Madrid próximamente explicando exactamente qué fue lo que ocurrió y cómo los diferentes ejes de los debates ideológicos en Colombia del apoyo o ayuda ideológico que se dio de Estados Unidos sobre eso. Pero como estamos en una discusión ideológica que soportaba el socialismo del siglo XXI. Aquí uno habla de Bolívar y la gente se imagina el rostro de Chávez en sudadera. Aquí la gente uno dice Bolívar y la gente se imagina el régimen chavista atacado. Entonces, curiosamente, la mejor alternativa y la mejor prueba de que tuvimos toda la razón la dio el presidente ilegítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, el día de la posesión. Dijo, me posesiono con la bandera de Bolívar que permitió la libertad de Boyacá, la batalla de Boyacá,
y no del Capitán América. Pues ahí está el resorte ideológico y el sustento ideológico que había detrás de las críticas que recibimos. Y como usted dice, justo en el año del Bicentenario, que va a ser el tema transversal a lo que va a ser. Por supuesto. Y vamos a poner al país también a hablar de historia. Yo creo que es importante eso, más allá de cualquier cosa. Hay que volver con la cátedra de historia en los colegios. Ese es un mandato legal que tenemos. Hay que poner a la gente a leer. Yo invito a la gente a que ahonde estas discusiones. Mire, esto es una discusión pública, la gente se le olvida. A los 8 días ya nadie habla de estos temas. Usted que lo trae unos días después. Claro. Pero este es un asunto, hay que olvidar los temas. Este es un asunto que hay que poner en la mesa de discusión por una razón. La gente no sabe de dónde viene en Colombia. La gente no sabe sus orígenes. La gente no sabe que uno es de donde procede. Y aquí hay unos ancestros, hay unas personas que nos antecedieron. Un libro de historia para que los televidentes... Colombia, una nación a pesar de sí misma, de David Bushnell, la biografía de Simón Bolívar, magnífica, de John Lynch, la de Germán Arciniegas, también sobre Bolívar. Hilda Alessio Líbano también escribió un magnífico libro del Libertador. Bueno, llevan 4 libros. El régimen de Santander de la Gran Colombia, de David Bushnell. Esos 5 libros para este año. Sí, y podría ser también el de una buena síntesis de Colombia que escribió Marco Palacios y Frank Safford, grandes libros para que la gente se divierta todo el año y podamos hacer discusiones de historia. Así es. Bueno, doctor Barbosa, hablamos de todos los temas, de líderes sociales, de Venezuela, de la polémica histórica que se suscitó con las declaraciones del presidente Iván Duque. Mucha suerte en esa construcción de esa política pública para atender a los líderes sociales. Ha dado usted un intenso debate sobre este tema, pero como usted bien lo dice y lo dicen todos, lo importante aquí es ir hacia adelante y garantizar la vida y seguridad de estas personas. Muchas gracias y estaremos muy atentos a lo que viene en este tema. Muchas gracias, Jessy, un placer estar acá. Un saludo a la audiencia y hasta la próxima. Bueno, aquí los seguiremos invitando a todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos mañana, una vez más aquí en Opina Bogotá, 8:30 de la noche, para conversar sobre los temas que le interesan al país, a Bogotá y a todos ustedes. Muchas gracias.